salir de vacaciones, el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, están también sus células sexuales. Entonces acá vamos a partir, ¿no es cierto?, volviendo a retomar esos conceptos y relacionarlos con la fecundación. Y también en la clase más que nada del jueves vamos a estar hablando también de conceptos relacionados a una sexualidad responsable, principalmente, ¿no es cierto?, a control de natalidad y también a conocer y prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que se van a denominar gametos a las células reproductoras, las cuales son especializadas en portar la información genética, el ADN, de los progenitores, para así formar la primera célula, también llamada cigoto, de un nuevo individuo. La formación de los gametos, tanto espermatozoides como óvulos, se denomina gametogénesis, por producir muchos gametos. Entonces, esta gametogénesis se va a llevar a cabo gracias a diferencia de la mitosis, en este caso se van a caracterizar por realizarse en organismos con en donde las células de los organismos son diploides. ¿Qué significa que sean diploides? Que van a tener 46 cromosomas. Y eso quiere decir que son un cromosoma de cada progenitor. Son 2 pares de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener ese estado, ¿no es cierto?, que cuando nos multipliquemos nosotros no exista una multiplicación de los cromosomas, sino que se mantengan, sucede que en la formación de los gametos va a estar ocurriendo una formación de células hijas, pero con características haploides. ¿Qué significa que sea haploide? Que va a tener 23 cromosomas, o sea, un par de cromosomas. Como vemos acá, ¿no es cierto?, en una primera instancia vamos a tener 2 células que van a tener aún 46 cromosomas, pero posteriormente, por la meiosis, va a estarse formando 4 células hijas que van a ser haploides, que van a tener 23 cromosomas cada una. ¿Ya? Van a quedar con la mitad de los cromosomas. ¿Para qué? Para unirse posteriormente con la otra célula del otro sexo, y ahí van a juntarse y van a juntar los 46 cromosomas, y eso va a estar generando características nuevas, un nuevo ser. Durante la meiosis, las células diploides van a replicar su ADN y también van a continuar de 2 rondas de división celular, produciendo finalmente 4 células sexuales haploides. Eso ocurre principalmente en la espermatogénesis, en donde a partir de una célula sexual, en primer lugar, va a ocurrir una mitosis. También ocurre el proceso de diferenciación, en donde se señala también que iban a estar ocurriendo, ¿no es cierto?, la obtención de los genes en forma aleatoria, y eso va a permitir, ¿no es cierto?, estar generando variaciones en las características del espermatozoide, ¿no es cierto?, para poder generar otro ser. Y también se van a generar, como dice acá, ¿no es cierto?, meiosis 1 y meiosis 2, obteniendo finalmente, ¿no es cierto?, estas 4 células con
la mitad de los cromosomas. Que van a ser con pequeñas variaciones en el ADN, ¿cierto? Porque acaba de ocurrir una diferenciación. Esta espermatogénesis se lleva a cabo en los testículos, principalmente en los tubos seminíferos que se encuentran al interior de ellos, y son almacenados también en el epidídimo. Ya la espermatogénesis se lleva a cabo principalmente en la pubertad, cuando ya comienzan a generarse, ¿no es cierto?, las primeras eyaculaciones. Los espermatozoides van a estar formados por una cabeza en donde se va a encontrar el núcleo, principalmente también se va a encontrar el ADN en esta parte del espermatozoide. Luego va a tener como una parte troncal en donde van a haber organelos, como lo son las mitocondrias, las cuales son útiles para poder transformar los alimentos que van a estar alrededor del espermatozoide en semen, van a transformar en energía y esa energía le va a servir para poder desplazarse en el camino, ¿no es cierto?, hacia la fecundación. Por otra parte, la multiplicación de los óvulos se denomina ovogénesis y este proceso comienza en el desarrollo embrionario de la mujer, cuando recién se está desarrollando el embrión, pero se paraliza luego de nacer y en la pubertad comienza de nuevo su puesta en marcha con la maduración de estos óvulos. En el ovario, los óvulos maduran en el interior de los folículos. Cada 28 días se logra una maduración de un óvulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de diferencia entre una ovogénesis y una espermatogénesis? Principalmente en que en la ovulación o ovogénesis que diga, vamos a tener la formación de solamente una célula sexual, llamada óvulo, ¿no es cierto?, la cual va a tener 23 cromosomas. A diferencia de la espermatogénesis, que producía 4 células hijas, en el proceso de formación de los óvulos se van a estar perdiendo parte de las células en llamados corpúsculos polares. Primer corpúsculo polar y segundo corpúsculo polar. El óvulo se va a caracterizar por estar formado por sustancias de reserva en su interior. Ya es de mayor tamaño en comparación con los espermatozoides, principalmente porque va a tener una gran base para poder nutrir al embrión en el comienzo de su desarrollo. En los primeros días, aun cuando no se conecte, ¿no es cierto?, con el ombligo umbilical o con el cordón umbilical, van a nutrirse, ¿no es cierto?, gracias a los nutrientes que tenga el óvulo en su célula. Luego de conocer, ¿no es cierto?, el proceso de formación de las células, vamos a tener, ¿no es cierto?, los óvulos en las mujeres van a comenzar a madurar en la pubertad, ¿no es cierto?, con la primera menarquía, la primera menstruación, va a ocurrir, ¿no es cierto?, que ocurre la primera maduración de un óvulo, el cual comienza a madurar en estos folículos, empiezan a crecer y posteriormente va a ser liberado, esperando, ¿no es cierto?, durante 24 horas ser fertilizado o fecundado. Eso se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, en las trompas de falopio. La fecundación va a ser el proceso, ¿no es cierto?, que solamente se consigue una vez por un espermatozoide que consigue atravesar la corona y perforar la membrana. En esta fecundación se va a lograr que el núcleo del espermatozoide se fusione con el núcleo del óvulo
ambos con 23 cromosomas, uniéndose, ¿no es cierto?, y formará un cigoto que va a tener 46 cromosomas. Alberto, cuando son mellizos o trillizos, ¿entran al mismo óvulo o hay más óvulos? Allí podríamos investigarlo más porque tengo la duda, que la otro día quedé en verla. Mellizos, diferencia entre mellizos y gemelos. Nuestros mellizos son los... En los gemelos, un único óvulo es fertilizado y se separa y se forman dos fetos. O sea que eso es a partir del cigoto, en el mismo cigoto ahí se produce una formación de dos. Van a tener las mismas características. Y los mellizos, dicen, se habla de mellizos cuando se trata de dos hermanos que han nacido a la vez, son originados por óvulos y espermatozoides diferentes. Durante el mismo embarazo se generan quizás dos óvulos, y como hay dos óvulos, dos espermatozoides logran fecundar. Entonces, ahí vamos a tener características iguales en los gemelos porque es el mismo óvulo que se cuadriplica. A ver, entonces... Profe, igual en el... ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Con los mellizos, como usted dice, ciertamente son dos óvulos, dos espermatozoides y en algunos casos a destiempo. Por eso es que cuando nacen, yo soy melliza. Yo nací primero y cuando nace mi hermana, ella le faltaba tiempo de gestación. Entonces ella tuvo que estar un tiempo, un mes en incubadora para poder estar a término, pues. Pero en algunos casos Quizás, también el destiempo, de pronto unos días, pues. Son, quizás no, hace una doble ovulación la mujer, pues. claro, a eso me refiero, quizás, ¿no es cierto?, hubo una ovulación posterior, ¿no es cierto?, a cuando ya había un embarazo, y quizás por eso no Exacto. se... Entonces, hasta encontrar el óvulo. Incluso ya tenemos esto que tenemos dos caminos y tendrán que elegir ahí los espermatozoides en qué camino se van a tomar. Ya. Y entonces, acá, ¿no es cierto?, en las trompas de falopio va a ocurrir la fecundación. También llamada, ¿no es cierto?, concepción, en donde se va a lograr que un espermatozoide logre ingresar y atravesar la corona del ovocito, o sea, del óvulo. Luego de la fusión de los dos núcleos, se va a formar solamente un núcleo con los 46 cromosomas llamados cigoto. La fusión del óvulo con el espermatozoide se va a denominar cigoto, el que posteriormente de 30 horas se va a lograr dividir en dos, luego en 4, en 8 y así sucesivamente se va a comenzar a multiplicar. Para comenzar, ¿no es cierto?, a formar los diferentes tejidos, como vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, más adelante, cuáles son algunas de las cosas que se van formando. A los 2 días de la fecundación, el embrión con 8 células inicia su descenso hacia el útero. Cuando ya está, ¿no es cierto?, formando una mórula, va a entrar al útero. Una mórula, ¿no es cierto?, van a ser muchas células y luego vamos a tener, ¿no es cierto?, que estas células se van a formar un blastocito, el cual se va a estar implantando en el útero para comenzar, ¿no es cierto?, su crecimiento.
En los primeros días, el embrión se alimenta, como habíamos señalado, de las reservas del vitelo del óvulo. Principalmente, ¿no es cierto?, el citoplasma, lo que contenía el óvulo, va a contener algunos nutrientes que le van a servir para la multiplicación, el proceso, ¿no es cierto?, de formación de estos blastocitos. Posteriormente se va a implementar, ¿no es cierto?, en el embarazo, la unión con la placenta. Se va a lograr alimentar e intercambiar algunas sustancias entre la mujer y su bebé, ¿no es cierto?, a través de la placenta. El embrión va a tomar algunos nutrientes para su crecimiento y también oxígeno, ¿no es cierto?, para poder respirar y llevar a cabo su metabolismo. A través de la placenta, también el embrión va a estar eliminando principalmente dióxido de carbono como desecho de oxígeno, ¿no es cierto?, y también desechos celulares como desechos de los nutrientes que van a estar recibiendo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como lo señala acá en la imagen, con el cordón umbilical vamos a recibir oxígeno, nutrientes y algunas hormonas suministradas al bebé, y por estas venas azules se van a estar eliminando desechos y dióxidos de carbono liberados del bebé. Teniendo, ¿no es cierto?, ya esta unión entre la madre y el hijo, comienza un mejor desarrollo, ¿no es cierto?, de la gestación, en donde en el primer mes comienza a formarse el sistema nervioso y el cual va a permitir, ¿no es cierto?, que el corazón bombee sangre hacia el pequeño cuerpo que se está formando. Luego, en el segundo mes, comienza a formarse el cerebro, tomando ya una forma humana, y posteriormente, al final de este mes, denominándose feto. Posteriormente, si ya en el tercer mes se puede reconocer el sexo, en el cuarto mes ya tenemos el sistema circulatorio formado y el comienzo de formación del esqueleto. En el quinto mes ya se pueden percibir algunos movimientos del feto. En el sexto mes tenemos que los pulmones están casi maduros. En el séptimo mes, ¿no es cierto?, puede vivir el feto fuera del útero, ¿no es cierto?, en un embarazo prematuro, que se puede dar, ¿no es cierto?, en el séptimo mes. Ya se puede sobrevivir, ¿no es cierto?, pero aún en algún proceso de incubación, con cuidado intensivo, ¿no es cierto?, esperando un mayor desarrollo. Y en el octavo y noveno mes, el bebé va a estar completando su desarrollo, ¿no es cierto?, y en cualquier momento podría estar naciendo, dependiendo de las contracciones o de alguna complicación que pudiese tener. Entonces, ¿no es cierto?, acá tenemos algunos de los cambios importantes que va teniendo, ¿no es cierto? Obviamente hay muchos cambios más que se van a ir generando en este proceso, pero destaca, ¿no es cierto?, algunos importantes como el proceso de formación del sistema nervioso, el cerebro, reconocer el sexo, el sistema circulatorio, sus primeros movimientos y también, ¿no es cierto?, caso puede poder respirar autónomamente o no. Finalmente, ¿no es cierto?, cuando ya está madurando, ¿no es cierto?, este nuevo ser, puede ocurrir el parto, el cual se lleva a cabo, ¿no es cierto?, con los que conocen, las que conocen este parto, saben que tienen dos formas de parto, natural y artificial, y vamos a estar explicando principalmente el natural, el cual necesita una fase de dilatación, en donde principalmente van a estar ocurriendo contracciones en la pared del útero cada cierto tiempo, son bastante
más continuas que cualquiera contracciones, ¿no es cierto? Porque a veces la mujer, ¿no es cierto?, los 8 meses o 7 meses y algo, va a comenzar con sus contracciones, pero no necesariamente significa que todas las contracciones van a ser el parto, sino que necesitan una frecuencia adecuada de contracciones y también eso va a permitir, ¿no es cierto?, que se genere la dilatación del útero, ya a medida que vayan aumentando estas contracciones. También se puede notar, ¿no es cierto?, que se va a romper la bolsa amniótica, en donde se ve que se liberan líquido, agua, por la vagina, por el útero, y durante el parto, ¿no es cierto?, podría estar durando unos 30 minutos la fase de expulsión, en donde se puede estar ayudando a la mujer con contracciones voluntarias del abdomen, ¿no es cierto?, el trabajo de empujar, ¿no es cierto?, que tiene que hacer la mujer para poder ayudar a este proceso. Y luego, ¿no es cierto?, de que salga la cabecita, se puede poder estirar y posteriormente, ¿no es cierto?, se va a ligar el cordón umbilical y se va a cortar. Y también muchas veces, ¿no es cierto?, se genera el primer llanto para tratar de detectar sus reflejos, ¿no es cierto?, más que nada. Y por último, se señala una fase de alumbramiento en el cual se producen, ¿no es cierto?, las contracciones para la expulsión de la placenta y también en donde se ocurre el retraimiento del útero y la hemorragia un poco disminuye. En la imagen tenemos, ¿no es cierto?, cómo comienza el periodo de dilatación, ¿no es cierto?, que este periodo, ¿no es cierto?, está medido a cada rato, ¿no es cierto?, cuando se está esperando el parto, se está midiendo este proceso de dilatación, en donde, ¿no es cierto?, cada vez comienza a ser mayor para permitir, ¿no es cierto?, que puedan nacer el bebé sin problemas. Necesita alrededor de 8 centímetros para comenzar, ¿no es cierto?, el trabajo de parto. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si es que se complica este parto natural o si es que es deseado, ¿no es cierto?, se puede hacer una cesárea, la cual puede ser programada o se puede realizar, ¿no es cierto?, en este parto y va a consistir, ¿no es cierto?, en extraer a través de una operación el bebé, ¿no es cierto?, y no sería por acá, sino que sería por encimita ahí por encima de la vagina. Se realiza un pequeño tajo, el cual después es suturado, pero, ¿no es cierto?, tenemos algunas complicaciones mayores, ¿no es cierto?, porque al ser una operación es más complicado, ¿no es cierto?, su recuperación que si fuera un parto natural. Entonces, eso como primera parte de este contenido, chiquillos. También fuimos rápido, pero vamos a esperar ahora un poquitito, ¿no es cierto?, para resolver estas actividades que están enfocadas en lo que revisamos anteriormente. Entonces, en una primera instancia dice, preguntas formativas, identificar partes principales de la gestación embrionaria en esta imagen. Algunos de los componentes que están señalados en estos cuadros. Número 2. El siguiente esquema, del que está acá, muestra o representa el intercambio de sustancias entre el feto y la madre a través de la placenta. Señalar en cada sustancia una flecha que indique la dirección del sentido que va esta sustancia, ¿ya? Si ves que va de la madre hacia el hijo o del hijo hacia la madre. Entonces ahí vamos a tener algunas sustancias como el oxígeno, la nicotina del cigarro, sustancias de desecho, dióxido de carbono, alcohol y nutrientes. ¿Cómo se traspasan de quién a quién estas sustancias?
Entonces, chiquillos, vamos a darle unos minutitos para que la puedan pensar, tratar de realizar y volvemos en un minutito para poder resolverla. Profe, ¿cuántos minutos son? Vamos a esperar unos 2 a 3 minutitos porque no es tanto y así, ¿no es cierto?, alcanzamos a avanzar también en lo que nos falte. Igual vienen unas preguntas de alternativa también después.
Ya, chiquillos, entonces, en la primera parte debían señalar algunas de las partes de la gestación embrionaria. Vamos a estar indicando algunas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, esta que está rodeando al feto sería, ¿no es cierto?, el líquido amniótico. Vamos a tener al feto, ¿no es cierto? También vamos a tener el cordón umbilical. Y por último, tendríamos la placenta. Y en la segunda parte, ¿no es cierto?, tratar de buscar conciencia, ¿no es cierto?, sobre todo con estas palabras que tenemos acá, como la nicotina del cigarro y el alcohol, ¿no es cierto?, tratar de evitarlo, sobre todo en el embarazo, ya que pueden estar interfiriendo, ¿no es cierto?, en el desarrollo del feto, porque van a ser sustancias que pueden ser absorbidas por el feto desde la madre. Por el contrario, ¿no es cierto?, el feto le puede estar enviando a la madre, ¿no es cierto?, como desecho, dióxido de carbono y también sustancias de desechos, principalmente de los nutrientes que va a estar recibiendo. Ya habíamos dicho anteriormente que el feto también va a estar recibiendo oxígeno y nutrientes desde la madre. Una consulta. ¿Sí? Cuando las personas que fuman droga, todas esas cosas, ¿la van a hacer con droga también en el efecto? Claro, también le va a afectar, aquí como la misma nicotina del cigarro, ¿no es cierto?, va a ser gases, los gases también van a estar recibiéndolo el feto. Por lo tanto, también las drogas, ¿no es cierto?, van a ser traspasadas y va a afectar en la formación de el bebé, ¿no es cierto? Eso puede estar afectando en algunas mutaciones de las células, ¿no es cierto?, podría estar provocando también algunas malformaciones. Por eso, ¿no es cierto?, acá las vamos a colocar en rojo estas, porque pueden estar afectando, ¿no es cierto?, al bebé. Lo que tengo entendido, no sé si es verdad, cuando las personas compactan todo eso, y el bebé nace con el dolor fuerte y no puede hacer nada. Claro, le puede afectar, ¿no es cierto?, después en los aprendizajes, en el desarrollo del cerebro, ¿no es cierto?, va a tener algunos problemas. Por eso siempre se le recomienda, ¿no es cierto?, dejar esos hábitos en ese periodo. Y también incluso, ¿no es cierto?, se pueden estar, como se transmiten la sangre, también, ¿no es cierto?, le puede estar transmitiendo algunas enfermedades. Claro. Entonces es importante quizás mejorar la alimentación para un mejor desarrollo del feto. Y en esta última parte tenemos algunas preguntas de alternativas relacionadas también al contenido. ¿Ya? También se las vamos a leer, le vamos a dar unos minutitos para responderlas y después volvemos para revisarlas. Número 1. ¿Qué es la célula huevo o cigoto? Un conducto que va al ovario, la célula reproductora masculina,
la unión del óvulo con el espermatozoide, la célula reproductora femenina. Número 2, ¿dónde tiene lugar la fecundación? En los testículos, en el útero, en las trompas de falopio, en el ovario. Número 3, ¿qué función tienen los ovarios? ¿Sirven para la reproducción? ¿Producen los óvulos? ¿Ocurre ahí la fecundación? ¿Producen espermatozoides? Número 4, acerca de las características del gameto femenino. ¿Es falso que una mujer va a producir tantos óvulos como hijos tenga? El ovocito es haploide. El ovocito es liberado aproximadamente el día 14 del ciclo menstrual. Y letra D, el óvulo posee material genético. ¿Cuál de las características del gameto femenino es falsa? Ya de las que nombramos acá. Entonces, chiquillos, unos minutitos y en esta cima voy a esperar alguna participación para que puedan también ir respondiendo estas alternativas, ¿ya? Vamos a dar también unos minutitos para que la puedan responder. Ya, chiquillos. Entonces, la número 1 dice, ¿cuál o qué es lo que es la célula huevo o cigoto? Letra A, un conducto que va al ovario, la célula reproductora o la unión del óvulo con el espermatozoide. La C, profe. Muy bien, ¿no es cierto? Cuando tenemos la unión entre el óvulo con el espermatozoide, vamos a tener que se van a unir los 23 cromosomas del óvulo, célula haploide, con los 23 cromosomas de los espermatozoides, también una célula haploide, y van a estar formando el huevo o cigoto, el cual va a tener los 46 cromosomas que se van a provocar de la fusión de los núcleos.
de las células sexuales. Entonces, la C muy bien. Número 2, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? En los testículos, en el útero, en las trompas de falopio o en el ovario. En la C, profe. También, muy bien, es la letra C. Ya luego que se produzca la maduración del óvulo en el ovario, se va a estar dejando salir, ¿no es cierto?, este óvulo hacia las trompas de falopio, y es en este lugar que va a esperar la concepción o la fecundación el óvulo con el espermatozoide. Luego que ocurra, ¿no es cierto?, ahí va a comenzar a moverse, ¿no es cierto?, hasta posteriormente implantarse en el útero. Pero, ¿no es cierto?, primero debe ocurrir en las trompas de falopio. ¿Cuál es la función que tienen los ovarios? Sirven para la reproducción, producen los óvulos, ocurre la fecundación o producen espermatozoides. ¿La B, profe? Claro, muy bien, ¿no es cierto? Van a producir óvulos, principalmente van a estar madurando, y quiero volver a destacar, ¿no es cierto?, que esta producción de óvulos, en primera instancia, los ovocitos, se va a comenzar a formar en las mujeres desde su formación embrionaria, ¿ya? La cual, cuando nace, se detiene, y posteriormente en la pubertad comienza la maduración, ¿no es cierto?, de a 1 cada 28 días, cuando ocurra la primera menstruación. Y la número 4 dice, acerca de las características del gameto femenino, ¿es falso que una mujer va a producir tantos óvulos como hijos tenga? El ovocito es una célula haploide. El ovocito es liberado aproximadamente en el día 14 del ciclo menstrual. O letra D, el óvulo posee material genético. La A, profe. Correcto, ¿no es cierto? Acá, menos mal que la A, ¿no es cierto? Porque si no se producirían muchos hijos. Pero, más que nada, ¿no es cierto?, destacar algunas de las características del óvulo, que sí va a ser haploide, que significa, ¿no es cierto?, que va a tener 23 cromosomas, que es liberado aproximadamente, ¿no es cierto?, en el día 14 del ciclo menstrual, y dura aproximadamente 24 horas en periodo fértil, y claro, ¿no es cierto?, es encargada de poseer un material genético que le va a permitir, ¿no es cierto?, mantener las características de la progenitora. Y eso, ¿no es cierto? Muy bien, chiquillos, gracias por la participación. Entonces, en la siguiente, estos últimos 10 minutos, vamos a avanzar un poquito, un poco de la próxima clase, aprovechando que nos quedó tiempo, vamos a estar hablando sobre los métodos anticonceptivos, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, este contenido busca que ustedes puedan conocer los distintos métodos anticonceptivos. Vamos a conocer métodos naturales y también métodos artificiales, ¿no es cierto?, como van a ser algunos implantes, algunas pastillas, algunos instrumentos que nos van a servir de métodos anticonceptivos. Obviamente hay muchos métodos anticonceptivos, y vamos a estar revisando solo algunos más conocidos que otros, pero que tienen distintas también características que vamos a estar revisando. Entonces, un método anticonceptivo es cualquier forma de impedir la fecundación o concepción al mantener una relación sexual. También se puede estar denominando contracepción o anticoncepción. Principalmente esto busca controlar, ¿no es cierto?, la natalidad, que en algunos países es extrema, ¿no es cierto?, que existe mucha población, y una de las formas de disminuir la población, ¿no es cierto?, ha sido controlar la natalidad, y eso, por ejemplo, en algunos países, ¿no es cierto?, se les permite solamente tener un solo hijo,
por lo tanto después tienen que operarse para no tener otro bebé. Entonces, métodos naturales que vamos a estar viendo, método sintotérmico, que se refiere principalmente a la temperatura y su variación en la mujer. También vamos a ver algunos dispositivos de barrera, como son los preservativos o también diafragma. También algunos anovulatorios, que van a ser estas pastillas anticonceptivas. Inhibidores de la nidación, como también denominado la píldora del día después o del día siguiente. Y también algunas esterilizaciones, como la vasectomía o la ligadura de trompas. Entonces tenemos aquí el primero método natural, denominado método sintotérmico, método natural que requiere del registro constante de algunos datos y observaciones. Durante periodos prolongados de tiempo se van a estar realizando algunas observaciones y se recomienda que este método sea utilizado por parejas estables y que posean una vida ordenada. ¿A qué se refiere parejas estables, no es cierto? Que mantengan relaciones con la misma pareja, así evitar transmisión de enfermedades sexuales, y que mantengan una vida ordenada porque principalmente algunas alteraciones como trasnoches, ¿no es cierto?, estrés, mala alimentación, enfermedades van a estar afectando este método. Por lo tanto, hay que mantener una vida ordenada para que este método sea efectivo. Y también requiere de un conocimiento profundo del funcionamiento del ciclo de la mujer, del ciclo menstrual. Conocer, ¿no es cierto?, más o menos cómo funciona ese ciclo menstrual. Este método se denomina Ogino-Naus, y el cual se utiliza conociendo el método del calendario, que revisamos, ¿no es cierto?, cuando vimos el ciclo menstrual, en las clases antes de vacaciones, y va a servir, ¿no es cierto?, calcular el día de la ovulación en periodos de 28 días, y siendo, ¿no es cierto?, el día 14 el día con mayor fertilidad. Hay que considerar en el cálculo que los espermatozoides podrían llegar a vivir un máximo de 3 a 5 días. El óvulo también podría estar soportando vivir 24 horas. Por lo tanto, un periodo seguro sería 5 días antes de la ovulación y 3 días después de la ovulación. Alrededor de 8 días, ¿no es cierto?, evitar tener relaciones sexuales con este método, para evitar, ¿no es cierto?, la concepción. Este método sintotérmico se basa en la temperatura basal que va a tener una mujer. ¿A qué se refiere una temperatura basal? A una temperatura al estar en reposo, ¿no es cierto?, cuando recién se levantan, podrían estar haciendo este registro de temperatura. Está basado en el hecho de que la progesterona que se segrega a partir de la ovulación eleva la temperatura basal entre 2 a 5 décimas de grado. Ya alrededor, ¿no es cierto?, de 37,2, o sea, de 36, ¿no es cierto?, podría estar subiendo a 37, algo, ¿no es cierto? Pero en pequeñas 2 a 5 décimas. Y obviamente, ¿no es cierto?, la mujer se va a dar cuenta cuando tome un registro mensual de su temperatura y ahí va a poder darse cuenta, ¿no es cierto?, cuando tiene esas variaciones. Lo ideal es que esta toma de temperatura no tenga una mayor diferencia de 1 hora, que sea siempre a la misma hora. Que sean registrados estos datos en una tabla y que también se tomen en cuenta algunas incidencias, como mencionamos anteriormente, que pueden estar afectando la temperatura, como son el cambio de horario, enfermedades, trasnoches, consumo de bebidas alcohólicas y también el estrés, ¿no es cierto?, que puede estar afectando el sueño, la presión, entre otras cosas.
Entonces, chiquillos, también vamos a dejar pendientes estos métodos a continuación, como son el método del moco cervical, los dispositivos de barrera, anovulatorios, inhibidores de nidación, esterilización quirúrgica, ¿ya? Los vamos a dejar pendientes para la próxima clase, en donde también vamos a estar viendo enfermedades de transmisión sexual, ya como lo van a ser la gonorrea, el SIDA, herpes, hongos candidiasis y protozoos que pueden estar generando ladillas, que también son enfermedades de transmisión sexual. También el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y para terminar, chiquillos, les voy a adelantar un poquito de la pregunta esencial. Para aquellos que ya la quieran hacer, ¿no es cierto? Se encuentra en el PPT la información para poder hacerla, ¿ya? Pero aún, ¿no es cierto?, nos faltó contenido para poder completarlo, ¿ya? Nos faltó contenido por revisar. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta pregunta esencial número 18? Completar este cuadro referido a los métodos anticonceptivos. Principalmente aparecen aquí algunos métodos. Hay que señalar caso es un método natural o artificial, simple nomás, natural o artificial, indicar nomás. Acá la parte de la descripción es un poquito más larga porque van a tener que señalar de qué es lo que se trata este método, en qué consiste. Y la última parte se refiere a caso sirve o no para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Vamos a tener en contacto ambos aparatos reproductores para transmitir alguna enfermedad, ¿sí o no? Nada más. ¿Sí o no? ¿Puede transmitir alguna enfermedad? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, eso más que nada lo vamos a poder ver cuando veamos estos métodos anticonceptivos. Alcanzamos a revisar solo uno, que fue el método sintotérmico. Y ese se caracterizaba, ¿no es cierto?, por ser un método natural, porque no hay que estar consumiendo otras cositas. Y no hay que interferir, ¿no es cierto?, en el aparato reproductor. Entonces, hay descripción, habría que describir en qué consiste, tomar la temperatura, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, y servirá para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí o no? Eso tienen que ir colocando, ¿ya? No es tan complejo. Así que lo pueden hacer, chiquillos. La ideal es que hagan las preguntas esenciales, ya que les van a servir para tener una mejor nota de agosto. Se recibieron pocas preguntas esenciales, la número 17, así que se les incentiva a tratar de responderlas, ¿no es cierto?, para poder tener una mejor nota ya en agosto. Eso, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Nos estamos viendo el día miércoles, día jueves, con la segunda parte de esta clase. Ánimo para la siguiente jornada y que estén súper bien, chiquillos. Chiquillas. Chaito. Buenas noches, profe.